Comenzamos Quién es Quién a través de Diamante FM 98.7 TNU. Gustavo Banescayan, quien le habla de saludo. Le agradece que una vez más esté junto a nosotros compartiendo este programa. El día de hoy recibimos al precandidato a la presidencia de la República por el Partido Nacional, Juan Sartori. Gracias por estar en Quién es Quién. Gracias a ustedes por la invitación y muy buenas noches. ¿Cuántos amigos suyos, su familia y hasta gente que lo conoce de los negocios, de la actividad suya, le dijo, ¿para qué te metiste en esto? Tenías una vida organizada, encaminada, familia ya consolidada, negocios que venían funcionando bastante bien, por lo menos, ¿para qué te metes en esto? Al principio todos, del primero al último. Y yo creo que esa sorpresa yo la fui explicando y poco a poco convenciendo el por qué. Mi vida había transcurrido en lo empresarial. Estudié, después empecé mis empresas y ahí empecé un empuje empresarial que me llevó a todas partes del mundo, empresas aquí en Uruguay, en Latinoamérica, Estados Unidos, en Europa. Y con mucho trabajo y esfuerzo me fue muy bien. Entonces quizás yo llegué a cierta libertad económica, a ciertos logros a una edad temprana. Y así lo sentía. Poco a poco yo tuve familia en los últimos años. Los hijos a uno también le cambian la visión de la vida, lo que empieza a pensar. Entonces llegó el momento donde se juntaron dos cosas. Yo un sentimiento que llevaba adentro de querer comprometerme más en lo que pasaba en mi país y una situación que para mí lo justificaba. Yo no quería dentro de 10, 15 años que me digan, muy bien Sartori y todo eso, linda familia, lindos éxitos empresariales, pero ¿usted qué hizo por su país? ¿Algunas inversiones? Muy bien. Yo pensaba que era el momento en el cual tenía que tomar una decisión importante, valiente, de dejar atrás algunas cosas para comprometerme por algo que sentía importante ahora. Y por supuesto que lo consulté con todos, porque es importante contar con el apoyo de quienes estaban alrededor de mi vida. Lo consulté también con una cantidad de políticos, gente que conocía esta realidad. Y muchos me decían esos, la política, algo tan feo. Y yo no lo veía así. Yo quizás veía la política como la mejor manera de resolver los problemas de la gente, de tratar de aportar algo, pero sin embargo, la manera de hacer política o los políticos que estaban en el sistema generaban esa impresión. Entonces dije, al final, esa visión también es parte de lo que hay que cambiar. Y es de la manera que me gustaría hacerlo a mí, es de tratar de, no desde la perspectiva de un antisistema, porque yo no soy así, esos que dicen hay que explotar todo y empezar de vuelta. Yo decidí adherir a un partido tradicional de nuestro país con el cual me sentía en sintonía, donde mi madre había trabajado, estudiando en su momento. Conseguí una agrupación histórica del partido, con mucha credibilidad, que decidió presentarme para esta candidatura y decidí apostar a que algo que había pasado en muchos lugares del mundo, perfiles diferentes, más juventud, una visión más moderna del mundo, tenía un espacio electoral en Uruguay. ¿Descreo creer en el político profesional, el que dedica su vida a la política? Yo, como muchas personas en este país, descreía de la política. Por eso es que me puse a hacerla. No, pero del político profesional, el que dice, me dedico a esto. No me Más dedico que a... la política todavía. Yo creo que eso es un error. Para mí la política debe ser una vocación de ayudar a nuestro país, no una carrera. No andar persiguiendo un cargo, un sueldo, o mantenerse en el poder para poder sobrevivir personalmente. A mí me gustaría, por ejemplo, que los mandatos públicos tengan un principio y un fin, que no puedan seguir para toda la vida. Creo que es importante. ¿Un senador, un diputado que no se pueda reelegir, por ejemplo? Claro, por ejemplo. 5 años y se termina o 10. No tengo una propuesta concreta todavía, pero creo que el concepto es importante. ¿Por qué? Porque todos hablamos de renovación. Y después quien está en cierto lugar siempre le cuesta hacerlo, siempre le cuesta generar espacios para otro. Entonces termina la clase política volviéndose una burbuja que vive en un microclima en el cual se acomoda, no se reparten todas las cosas entre ellos, más allá de qué partido sea, y pierden el contacto con la realidad. Entonces yo cuando decidí hacer esto dije, lo voy a hacer de manera auténtica. Muchos me dicen justamente, pero Sartori no sabe de política. Por suerte, si la política es eso. Yo hago lo que me parece que debería ser un político. ¿Usted no querría entonces cargos que estén todo el tiempo renovándose con la misma persona? Habría que poner un límite. Sí, a mí me parecería eso justo y bueno para el sistema. Porque yo ahora que yo apenas había asomado la cabeza, muchos me criticaron desde el panorama político, digamos. Así como mucha gente me apoyó que no son políticos. Y entonces mucha gente me dice, eso que usted está viviendo ahora es lo que me hicieron a mí también.
Yo quise hacer algo y también me criticaron, también me apretaron. O sea, lo criticaron los profesionales de la política. Sí, porque lo ven como una amenaza a sus chacritas, a sus cargos. Yo no sé desde dónde ellos ven la realidad, pero hay mucha gente que piensa como yo. Los mismos que lo criticaron a usted. Bueno, los mismos, no sé si son los mismos o de otros partidos. A mí como me criticaron todos, entonces al final soy mucha gente. No sé si son los mismos que critican a todo el mundo. Seguramente hoy sea el más criticado más allá de los partidos. Y eso para mí es bueno porque por lo menos me dio la sensación de que no soy más de lo mismo. Eso capaz que me convenció por mi camino, más que otra cosa. Por supuesto, con a alguien nunca le gusta, pero en este caso creo que es bueno para marcar diferencias. Hablando de políticos profesionales, Uruguay precisa 2 cámaras, Cámara de Senadores y Cámara de Diputados, y siendo 30 legisladores como tenemos hoy, 3 millones de habitantes. Está bien, yo creo que más que eso, el problema... Esos gastos, sueldos y... Claro, yo le iba a decir, la cantidad al final no importa. El problema es que hoy yo voy al Parlamento y el número hay que verificarlo, pero me dijeron es alrededor de 120 millones de dólares por año. El funcionamiento del Parlamento en general. A mí me parece mucho para un país del tamaño como es el nuestro y con las urgencias que hay en otros lugares. ¿Y el gasto uno es sueldos? Sí, gasto sueldo, partidas, de secretarias, diarios, no sé, hay cosas ahí que no tienen hasta eso lo cortaría sentido. Yo no estoy en la etapa de decir esto lo corto, esto lo cambio la Pero si te parece mucho no quiere que siga por lo menos. Pero hay otras cosas que se gastan muchísimo más y que son prioridades. Yo creo que el Estado, yo creo en un Estado fuerte, porque en Uruguay siempre fue así. Uruguay siempre tuvimos un Estado que además daba los mejores servicios. ¿Por qué? Porque se recaudaba bien, se daba buenos servicios a la población y a mí un Estado fuerte me parece bueno. Yo no soy eso que dicen hay que achicar el Estado al mínimo. Al revés, si funciona, tengámoslo en lo que siempre fue un orgullo para el Uruguay, como puede ser la educación, como puede ser la salud. Siempre fuimos por lo menos un país seguro. Gente decía, bueno, en Uruguay por lo menos uno puede ir, es un país seguro, se puede andar por las calles. A veces decían en el interior se dejan hasta las puertas abiertas. Hoy ya no es el caso. Entonces, donde veo que no hay un manejo eficiente es que nunca se recaudó tanto, y eso está hoy poniendo en peligro todo el tejido económico e industrial del Uruguay. Pero al mismo tiempo nunca los servicios fueron tan malos. Entonces ahí hay una ineficiencia de gestión. Y yo soy el primero en decir que un país no es una empresa. Hay beneficios sociales que no se cuentan en plata o en números. Pero en estos últimos 10 años creo que esa ecuación ya no funciona, porque está mal de los dos lados. Se recauda demasiado, se termina con mucha actividad y por otro lado los servicios no son buenos. Entonces habría que mirarlo de manera global. Hablando de esos gastos de representación de los gobernantes, los ediles, por ejemplo, en Uruguay son honorarios, no cobran, no pueden cobrar por lo que dice la Constitución. ¿Usted propondría que senadores y diputados también sean honorarios como en algún momento fue Uruguay? No, para nada, porque yo creo que la función pública es importante que los mejores y más capacitados aspiren a esa función. Y parte de eso es que tengan un buen sueldo. O sea, no podemos caer tampoco en la situación donde los sueldos de los funcionarios son tan malos que en realidad nadie quiere hacerlo. No, hablo de senadores y diputados, los que son elegidos por la gente. Bueno, pero ahí queremos senadores y diputados de calidad que estén dispuestos a asumir la responsabilidad y que tengan un buen sueldo. Yo creo que sí, por supuesto, y es importante. Que yo tenga la libertad de decir el sueldo no me importa, no quiere decir que no sea muy importante. Eso usted. Es personal y no quiere decir para nada. ¿Usted si fuera presidente dona su sueldo? Sí, yo lo dono, es más me dijeron el otro día que había un sueldo de presidente, bueno, perfecto. A mí no es eso lo que me motiva. Pero es un caso muy particular. Yo creo que es importante que mañana un presidente que haya logrado una cantidad de cosas y no tenga esa libertad económica tenga un buen sueldo. Eso me parece normal. Entonces no hay que caer en esa demagogia de decir todo el mundo tiene que trabajar gratis, porque la realidad no es así. Si fuera presidente, ¿prometería bajar las rapiñas en un determinado porcentaje? ¿Prometería no aumentar impuestos? Yo creo que más que prometerlo lo haría. Ahí tocamos dos temas importantes. El primero, los impuestos. Yo estoy convencido, mi formación fue de economista, que a veces es un poco aburrido porque son muchos números, pero me acuerdo perfecto de esa curva de impuestos que decía que hay un momento que cuanto más impuestos se recauda menos. ¿Por qué? Porque la gente deja la actividad, ya no cree en el esfuerzo. Yo creo que ya llegamos a ese nivel. Hoy aumentar los impuestos es contraproducente, yo creo que se recauda menos. ¿Cuántos empresarios están yendo a Paraguay? ¿Cuánta gente dice yo ya no trabajo porque con todo lo que me sacan no vale la pena? Yo estoy convencido de que bajando una cantidad de impuestos es la única manera de retomar una reactivación económica de nuestro país. O sea, el juego es bajo impuestos, recaudo más porque bajé los impuestos.
hay varios niveles. El primero es que eso es un impacto directo. Hoy la gente no puede pagar los impuestos que están y que por supuesto que se pusieron en un momento donde teníamos un viento de cola donde todo daba, pero hoy la situación ya no es así y los impuestos siguen. Esos hay que readecuarlos a la realidad. ¿Qué impuesto bajaría, por ejemplo? No estoy todavía en ya esa sé, pero fase. ya que la idea la tiene por lo menos. Y bueno, el concepto es ese. Hay una cantidad de impuestos que Pero ya no permiten la IRPF, actividad. por ejemplo, lo bajaría. Sí, el impuesto a las jubilaciones también. Hay un problema que es el trabajo en general. Yo cuando recorro el país, y no son aspectos técnicos, no son propuestas, la gente está preocupada porque falta trabajo, eso es una realidad, se lo escucha en el país entero. Y es el trabajo en su globalidad, porque es quien no consigue trabajo, los jóvenes que dicen si uno no tiene experiencia no me contratan. Y es verdad, y como hacen experiencia si nos contratan. La gente arriba de 50 años dice, yo cuando voy a buscar un trabajo me dicen que soy demasiado viejo y no me contratan. Y es verdad. La gente que trabajó toda la vida, aportando toda la vida, dice, me pagan ahora una jubilación que será de 12.000, 14.000 pesos. ¿Y a quién le da para vivir, sobre todo a esa edad y con esas jubilaciones? Hay muchos que tienen trabajo y que tampoco llegan a fin de mes, porque la vida está muy cara. Y después vemos por qué la vida está cara y... Pero ¿por qué no es demagógico decir bajo el IRPF y el IAS? Porque esos son los impuestos de los que más recauda Uruguay hoy día. Está el IVA, IRPF y IAS. Porque para eso están los técnicos. Yo no puedo ahora de la nada en 3 minutos darle una propuesta fiscal con globalidad. ¿Por qué no es demagogia? Porque eso es lo que la gente quiere escuchar, que le bajen los impuestos. Todo el mundo quiere escuchar eso. No, yo estoy diciendo por economía y porque me parece sentido común, que creo que hoy los impuestos están altos que no hay actividad. Y que en todos los países de la región están más bajos para generar esas condiciones. Entonces es un sentido global y de sentido común. Después la propuesta de qué impuesto bajar primero, de qué manera. Es más, a mí me gustaría asociarlo de manera transparente a la baja de costos innecesarios. Por ejemplo. Porque después uno siempre dice, bueno, no sé, hablamos del Parlamento. Entonces digamos que tenemos un equipo. Que yo he podido bajar de 10 millones de dólares el costo del Parlamento. En cosas que no tienen ninguna utilidad, no son bajas de sueldos ni nada así. Bueno, esos 10 millones que digan los técnicos, ¿qué impuesto podemos bajar inmediatamente la semana que viene de 10 millones menos? Y asociar a la población a que vea lo ineficiente que está el gasto y que vea inmediatamente en su bolsillo el resultado de esas eficiencias. ¿Gasto ineficiente el que más le choca a los ojos cuál es? Hay muchísimo. A mí el que más me choca a los ojos son las empresas públicas que pierden dinero. A mí, como empresario, ver una empresa como ANCAP, que de repente en un año pierde 800 millones de dólares, estamos hablando de un monto que cuántas escuelas, cuántos hospitales, cuántas carreteras son. O sea, usted no ve en el mundo una empresa petrolera que pierda como ANCAP. No sé si en el mundo no, yo por lo menos no conozco a ninguna que sea monopolio y que pierda 800 millones. Entonces, seguimos la cadena de lo absurdo. Decimos, tenemos el combustible más caro de la región, de los más caros del mundo. O sea, le pesa al productor rural, le pesa a quien pone nafta en la moto para ir a trabajar, al Uruguay entero. Y eso, la mayoría son impuestos. Pero bueno, quizás sirva para recaudar de manera indirecta. Y la empresa que lo vende pierde 800 millones. Ahora habrá ganado, pero para recuperar lo que perdió son muchos ¿Pasar años. la gestión privada ayudaría a que no pierda? ¿Que un privado se meta en ANCAP? No, porque las empresas públicas pueden ser bien administradas. No es un tema. Y las empresas privadas mal administradas también hay muchas. El tema es que yo creo que hay que poner gente capacitada en eso. ¿Pero es un fin del Estado controlar una empresa petrolera? ¿Un fin estatal controlar una empresa petrolera? ¿Controlar una empresa de telecomunicaciones? ¿Controlar una empresa de energía eléctrica? Si funciona bien, ¿por qué no? Por ejemplo, hay casos donde el costo fijo histórico es tan grande que no tiene sentido que lo haga un privado de cero. Entonces, hay razones históricas para algunas empresas del Estado. Yo lo que me gustaría es que se administren bien para que no perdamos plata todos los uruguayos. ¿La sería cotizar en bolsa, ANCAP, UTE, Antel? No sé, lo bueno de cotizar en bolsa es que le da cierta transparencia. Entonces, control del Estado, pero cotizada en bolsa, le puede dar más transparencia y puede permitir seguir mejor la gestión. ¿Eso le gusta? Me gusta la idea. Por ejemplo... Es una forma de privatizar eso. Porque cuando cotiza en bolsa, el privado compra. Pero sin perder el control. Y quien compra no tiene por qué ser un privado, también puede ser una AFAP o algo donde se trabaje juntos. ¿Pondría todo el paquete accionario o un porcentaje? Yo no estoy proponiendo cotizar las empresas públicas. Entonces, pero si le gusta la idea... Le digo mi opinión, pero también hay otras. Hay cantidad de maneras, se puede perfectamente administrar la empresa bien sin necesidad de cotizar en bolsa. Yo lo que digo es que tienen que ser bien administradas. Eso es lo único importante. Y no me parece que poner gente que son amigos políticos, o parece que se hace, bueno, a ver, ¿cuáles son los sueldos más altos del Estado?
como hay uno muy alto en una empresa pública, entonces pongamos al mejor amigo ahí, para que tenga un buen sueldo. ¿Pero sabe algo de eso? No, nada, pero no importa. Entonces yo estoy contra esa visión de hacer las cosas, donde se coloca a la gente en lugares donde yo sé de empresas. Para administrar una empresa tan grande hace falta alguien con mucha experiencia, con mucha capacitación, y para mí sería más importante que esa persona lo pueda hacer bien, más que de qué color político es. Quien presida ANCAP hoy estuvo trabajando en empresas privadas del mundo del petróleo. ¿Usted también está desconforme con la actual gestión? No, yo no estoy hablando de nadie en particular, estoy hablando de un problema que todos los uruguayos vemos ¿Pero que en subsiste todas las hoy? empresas. Yo no sé, tengo que estudiar los números y compararlos con empresas internacionales para ver si está bien hecho, bien administrado o no. Capaz que un poco mejor que antes está, pero difícil que estuviera peor, ¿no? Porque eso que vivimos fue una cosa absurda. ¿Le invito a una pausa? Con gusto. Continuamos a partir de la misma quien es quién con el precandidato a la presidencia de la República por el Partido Nacional, Juan Sartori. Le recordamos como siempre que el horario principal de emisión de nuestro programa los días jueves, 23 horas a través de Diamante FM 98.7 y TNU. Pausa y continuamos en quién es quién.